de vuelta en Mundo Plus Vanguardia con un tema muy interesante porque desde el inicio de los tiempos la humanidad ha evolucionado junto con las pandemias, enfermedades altamente contagiosas que merman la población y que obligan a las sociedades a reordenarse. En muchos casos, estas epidemias han originado nuevas políticas de salud e incluso económicas. Marcelo Sánchez, académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, tiene un amplio conocimiento para que conversemos de este tema. Vamos a pasar a conversar entonces con Marcelo de un tema que nos ha tocado a todos, ¿cierto? Pandemias a nivel mundial y que han azotado también a Chile, ¿cierto? La tuberculosis, por ejemplo, la recordamos especialmente en el siglo XIX. Imágenes antiguas hay del sanatorio que está en el sector de San José de Maipo, ¿cierto? Y donde ahí la sociedad se da cuenta, acá no se distingue ni por edad ni por clase social. Tenemos a un presidente, de hecho, Pedro Aguirre Cerda, que murió de tuberculosis. Sí, bueno, las epidemias fueron una realidad constante de la vida del país desde los tiempos coloniales hasta la primera mitad del siglo XX. Es un lapso amplio en que convivimos cotidianamente con epidemias desde los tiempos coloniales hasta el siglo XIX y la primera mitad del XX. A principios de la vida republicana tuvimos escarlatina, durante todo el siglo XIX viruela, tifus exantemático, coqueluche, en el siglo XX poliomielitis, la gripe española. Sí. Por lo tanto, digamos, tenemos que concebir que esta sensación de seguridad que teníamos y de ausencia de estos brotes epidémicos más bien era un olvido de una realidad. O sea, tenemos una historia para atrás bien importante. De hecho, durante 70 años tuvimos una tasa de mortalidad infantil tremenda. Incluso cuando estábamos en el colegio, lo veíamos en los libros de historia, esto de los angelitos, ¿cierto? Que eran estos niños que incluso los fotografiaban ya fallecidos, porque teníamos pésimas condiciones de higiene en ese entonces. ¿Cuáles son las consecuencias de algunas de estas pandemias? Porque originan, obviamente, que cambios económicos los estamos viviendo hoy día, pero también, por ejemplo, en Chile se iniciaron campañas de higiene, que incluso lo estamos haciendo ahora, porque, o sea, tan sencillo como que hay que decirle y recordarle a la gente que se tiene que lavar las manos, que estamos en el 2020. Bueno, en ese minuto se tuvieron que empezar a construir también sistemas de alcantarillas, ¿cierto? Sí, mira, las primeras asociaciones de control epidémico surgieron en la vía republicana para enfrentar el brote de escarlatina. Y ahí se crean también, para enfrentar los brotes de viruela, lo que llamaban juntas de vacunación. Ahora, estas juntas de vacunación dependían de... Porque no había una autoridad sanitaria, o sea, durante el siglo XIX, esto básicamente, los pacientes llegaban con cierto avance de la enfermedad, los alimentaban, los aseaban y esperaban a que murieran, ¿cierto? O sea, autoridad sanitaria como hoy día, un sistema centralizado, una política de Estado, no existía. No, para eso vamos a tener que esperar a algo que surge como reacción a la gran letalidad, a la gran mortalidad de la epidemia de cólera en la década de 1880. Se crea una junta de sanidad para hacer el control sanitario en Valparaíso, Santiago y Concepción. Y después de pasar el brote, digamos, se hace evidente que el paso siguiente tiene que ser dotar al Estado de una institución centralizada que no dependa necesariamente de la beneficencia y de la caridad. Y por esa vía surge primero el Consejo Superior de Higiene en 1888 y luego en 1892 se consolida el Instituto Superior de Higiene, una de cuyas funciones esenciales es el control de las epidemias. Y a partir de esta institución es la primera que tiene este carácter centralizado, estatal, y otro granito será en 1918 el primer Código Sanitario, que crea una reglamentación válida en todo el territorio nacional y crea la Dirección General de Sanidad. Marcelo, te quería hacer una pregunta, por ejemplo, en la colonia. Vemos estas casas tremendas con este patio central, las mujeres con unos vestidos espectaculares, pero también mucha servidumbre, por ejemplo. Acá se tiende a asociar la élite de esa época con las enfermedades, tomando en cuenta que muchos las importaban, me imagino, porque eran ellos los únicos que tenían acceso a trasladarse en barco, por ejemplo, y viajar a Europa, y luego volver a nuestro país, tal vez, trayendo enfermedades. Sí, bueno, eso es más bien una realidad del siglo XIX, de finales del siglo XIX. Hay que decir que en los tiempos coloniales se convivía cotidianamente con las epidemias
no existía la clasificación que existe hoy día, sino que se nombraban como el quebrantahueso, el malecito, tabardete, tabardillo, chavalongo. Y en ese minuto, digamos, la idea médica que primaba es la idea de que las epidemias provenían de los miasmas. Y los miasmas son, en el fondo, efluvios o aires contaminados que surgen de las aguas estancadas o de los aires que no se mueven, de los aires viciados. Por lo tanto, en los tiempos de la colonia, una de las maneras de luchar contra la epidemia era, por ejemplo, poner un cañón en una esquina, una bocacalle, y disparar el cañón. Entonces, se suponía que eso iba como a mover el aire, lo iba a cambiar en su estado y, por lo tanto, iba a proveer algún tipo de protección, digamos. Claro. Todo esto en las ideas hipocrático-galénicas. Hay que decir que las epidemias han sido explicadas bajo ciertos paradigmas, uno de ellos el mágico religioso, que dice que son castigos de Dios, una idea lamentablemente, creo yo, vigente hasta el día de hoy. Sí. Y el otro paradigma es este paradigma que está desde las ideas hipocrático-galénicas, que termina con el gran salto adelante de la ciencia médica, que es la bacteriología de fines del 19 y principios del 20. ¿Qué pasa con la economía y también con las obras públicas? Porque incluso ciertos sectores de la sociedad más adinerados tendían a hacer construcciones, o sea, empezamos a ver ciudades amuralladas. También, por ejemplo, con la Gran Depresión, con la crisis económica y que produjo que terminaran las salitreras también, todas esas personas de las salitreras pasaron a ser confinadas en ciertos lugares y también se empezaron a construir lugares especiales en los puertos para las personas que venían viajando. Entonces ahí surge la idea de la cuarentena también y ahí empezamos como a tomar un poco la cultura de la pandemia, ¿no? Tanto a nivel de construcción y queremos saber qué ha pasado con la economía, porque ahora lo estamos resintiendo. ¿Qué pasó en el pasado? Sí, mira, la primera cuarentena conocida data de por ahí del siglo XIV, en Dubrovnik. Entonces la cuarentena es una medida empírica que se sabe que funciona, que se adopta. El 40 es un número bíblico, son los 40 días de Jesús en el desierto, es un número al azar, digamos. Nuestra cuarentena es de 14 días en este minuto. Entonces la idea de la cuarentena es un aislamiento, pero es una cuestión empírica. Y luego se refuerza con cordones sanitarios apoyados por fuerza militar y son medidas como que en el fondo también conviven con otras medidas intuitivas que son la huida, el distanciamiento, la protección, digamos, a través de la vestimenta, etcétera, digamos. Y es una cosa muy importante que tú mencionaste, estas ideas higienistas, como se vinculaban con la idea de que para que hubiera como salud y prevención de la epidemia tenía que circular el aire. En el siglo XIX vamos a asistir a las grandes reformas urbanas de muchas ciudades europeas, claro, como París, pero también Sao Paulo, Buenos Aires, el Santiago que reformula Benjamín Vicuña Maquena, y ahí donde surge la idea del bulevar o la avenida que permite que el aire fluya, digamos. Claro. Y paralelamente a eso va a surgir, digamos, la necesidad del baño, que no era en realidad algo muy extendido y que en la segunda mitad del siglo XIX ya se va a establecer como una necesidad del hogar burgués. Qué increíble que hay tantas cosas que para nosotros son tan lógicas y que nacieron de una pandemia, básicamente, como consecuencia de las pandemias. En la fiebre amarilla ya se había desarrollado un poquito más la prensa, entonces teníamos algo de conocimiento de lo que pasaba en Buenos Aires, por ejemplo, antes de que la fiebre amarilla llegara a Concepción, a Santiago. Pero me imagino que nuestra gran referencia era lo que pasaba en Europa. ¿Cómo ha evolucionado Europa también debido a las pandemias? Sí, porque bueno, ahora estamos viendo un caso tremendo en Italia, en España. Sí, claro. Mira, en ese sentido es importante mencionar que la primera idea de medicina social, es decir, de que es el Estado el responsable de promover la salud y de que la enfermedad no solo tiene un componente natural, biológico, sino que además tiene una causalidad económica y social, surge en 1848 en Alemania con un gran médico que es Rudolf Virchow, que crea este concepto de la medicina social.
Entonces, es un primer momento donde podemos ver que desde la medicina se está diciendo que la causa de la enfermedad tiene que ver también con las condiciones de salario, las condiciones higiénicas, la alimentación. Hasta hace no muy poco tiempo hay gente que le echó la culpa a la población migrante de ciertas enfermedades que volvieron a aparecer, ¿cierto? Claro, bueno, siempre también otro riesgo de estos contextos epidémicos es culpar a ciertos grupos, digamos. Sí, claro. Sabemos que durante las pestes de la Edad Media los mendigos eran expulsados de las ciudades, se culpaba a los judíos, algunos pogromos, masacres de personas que pertenecen al pueblo de Israel, digamos, fueron masacrados en nombre de la peste. Luego los turcos también fueron echados y masacrados de muchas ciudades. Y hacia el final del siglo XIX, cuando ya se identifica la figura del microbio, digamos, esto es muy importante porque es un enemigo invisible. El médico lo puede ver con una tecnología que es el microscopio, pero para la gente se traduce en la lucha contra un enemigo invisible y esto despierta mucha desconfianza hacia ciertos grupos sociales como los migrantes, los extranjeros, los pobres. Se va produciendo ese fenómeno de temor hacia el otro. Y acá ha pasado también, porque por ejemplo las comunas que tuvieron que comenzar a hacer cuarentena eran Vitacura, Lo Barnechea, Providencia, Ñuñoa, comunas más acomodadas. Y algunos se preguntaban, ¿pero por qué? ¿Están protegiendo a los más ricos o qué? Y básicamente los más ricos que tienen más poder adquisitivo estaban llegando con esas enfermedades de otros países, ¿cierto? Entonces, claro, ahí también se produce una diferencia, pero ¿por qué ellos sí, nosotros no? Y la idea también de la cuarentena era que estas personas no fueran a contagiar al resto de la población en la región metropolitana. Entonces también han pasado muchos años, pero se mantiene un poco el concepto de la diferenciación por clases sociales. Sí, mira, en algún minuto el tema de que el microbio es un enemigo invisible y puede atacar a cualquier persona, a finales del siglo XIX produjo una suerte de solidaridad interclasista. Es un enemigo común que lo vamos a enfrentar en común. Sin embargo, te digo, desde otro punto de vista, desde otra vertiente, por ejemplo, desde el pensamiento anarquista, ellos proponen explicar el fenómeno epidémico no solo a partir del vector biológico, sino que crean la metáfora del germen y el terreno. Es decir, el germen, el microbio, cae en un determinado terreno. Entonces, es importante vigilar o atender a que ese terreno, el cuerpo, tenga buena alimentación, buena nutrición, buena salud. Entonces, desde el pensamiento anarquista surge la idea del naturismo, del veganismo, de los baños de sol, del comportamiento correcto, de la higiene, del lavado, digamos. Surge toda una corriente que ve el fenómeno epidémico en un contexto mayor, ¿cierto? Como donde también influyen estas cuestiones económico-sociales. Ahora, las pandemias en realidad no tienen un comportamiento tan democrático, o sea, efectivamente los más atacados van a ser los pobres, digamos. En el caso de Chile, el habitante de los conventillos, por lo que ya nombramos, sus pésimas condiciones higiénicas. Quienes viven en los CITE también hay muchas personas que tienen que convivir 20 personas en la misma pieza y que no tienen acceso incluso al agua potable en nuestro país. Marcelo, te quiero agradecer por esta entrevista, muy interesante, ojalá tuviésemos más tiempo. De todas maneras, hay muchos ensayos de Marcelo en internet por si quieren ahondar un poquito más. Vale, muchas gracias. Vale, buenas tardes.